Salmo capítulo 81, versículos desde el 8 hasta el 16. Amén. Quiero darle una explicación antes de leer esto. Este versículo, resulta que este versículo está en tiempo pasado, pero hoy lo vamos a poner en tiempo presente. Amén. Porque la palabra de Dios es ayer, hoy y para siempre. Dice así: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Aquí es donde vamos a poner el futuro. Dice: oh, si mi pueblo me oyera, si en mis caminos andara Israel, en un momento derribaré yo a sus enemigos, y en un momento vuelvo mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les someterían, y el tiempo de ellos será para siempre. Les sustentará Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Amén. Vuelvo y lo leo. Dice el 13: oh, si me oyera mi pueblo, recuerde, lo estamos cambiando a futuro. Oh, si me oyera mi pueblo, si en mis caminos andara Israel, en un momento yo derribaría a sus enemigos, y vuelvo mi mano contra sus adversarios. Los que le aborrecen a Jehová se les someterían, y el tiempo de ellos sería para siempre. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios derribe sus enemigos? Bueno, como 3. ¿Cuántos quieren que los que aborrecen a Jehová se les sometan? Amén. ¿Cuántos quieren ser ganadores en todas las cosas de la vida? Yo quiero ser también ganador. Uy, van bajando los amenes. ¿Quién quiere ir de gloria en gloria? ¿Quién quiere ir de victoria en victoria? Eso es lo que nos promete Dios, llevarnos de gloria en gloria, de llevarnos de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que da victoria a su pueblo. Y Él quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero nosotros debemos hacer algo para obtener esa victoria. Quiero contarle una historia. Resulta que una de las patinadoras, usted sabe que aquí en el país están las patinadoras y los patinadores mejores del mundo, los mejores patinadores del mundo. Uno de ellos, escuché el comentario, decía, resulta que iba a comenzar la competencia y el entrenador los saca a ellos aparte y comienza a decirles: ahora que ustedes entren a esa pista, como van a estar sus familiares, como van a estar sus amigos, como van a haber mucha gente, ustedes van a escuchar muchas voces. Pero si usted quiere ser ganador, solo tiene que escuchar mi voz, le decía el entrenador a esta mujer. Sin embargo, la mujer entró y comenzó a escuchar de que la familia le decía: hágale rápido que ya va a ganar. Los amigos: sí, póngale fuerte, póngale el acelerador, hágale. Pero el entrenador le decía: calmada, todavía no le ponga letra. Entonces ella escuchaba la voz del entrenador, iba calmada. Llegó un momento cuando el entrenador le dijo: ya, ahorita sí puede aumentar el paso. Y comenzó y aumentó el paso y ganó el campeonato nacional. Resulta que muchas veces uno por el afán, y hay gente que dice o que cree que por hacer las cosas más rápido es que más rápido se llega a un lugar, y es falso. Nosotros en la carrera yo una vez estuve en atletismo, a mí me gustaba correr harto. En los 400 metros, que es darle toda la vuelta al estadio, resulta que uno tiene que comenzar despacio. Pero hay gente que comienza rápido y a la mitad del camino ya no puede. Entonces el que va despacio se lo pasa. Y a lo que ya faltan 100 metros, ahí sí aumenta la velocidad y llega de primero.
Entonces muchas veces uno dice, no, yo sé cómo hacer las cosas, yo no necesito que nadie me diga, yo lo puedo, yo soy muy sabio. Pero resulta de que Dios nos quiere llevar de victoria en victoria. Esta mujer aprendió a escuchar la voz de su entrenador. Así mismo es Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar su voz para poder ser vencedores. Él quiere ser nuestro entrenador. Él quiere que nosotros en todas las batallas de nuestra vida podamos salir victoriosos. Pero solamente para salir victoriosos debemos aprender a escuchar solo la voz de Él. Si nosotros escuchamos la voz de nuestra familia, si nosotros escuchamos la voz de los vecinos, si nosotros escuchamos la voz del político, pues quiero decirle, hermanos, de que vamos a seguir siendo ahí los... no sé cómo decirlo para que no caiga como mal, pero lo voy a decir porque es la palabra de Dios. Dios no quiere que nosotros sigamos siendo la gente que sigue a los otros. Él quiere que nosotros vayamos adelante y no atrás. La palabra de Dios lo dice en Deuteronomio 28. Yo quiero que ustedes sean cabeza y no cola. ¿Qué quiere decir cabeza? Que sea el líder, el que dice vamos para allá, el que dice vamos para acá. Y así quiere Dios que cada uno de nosotros seamos líderes, que seamos cabeza, que estemos arriba y que no estemos abajo, que siempre seamos los que punteemos. Quiero decirle algo, Dios quiere entregarle las mejores empresas a los cristianos. Pero resulta que los cristianos no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios para tomar esas empresas en nuestra mano. O es más, Dios quiere comenzar empresas con los cristianos, pero muchas veces nosotros no la creemos tanto, que sabemos tanto, que no escuchamos la voz de Dios cómo hacerlo. Voy a decirle algo, muchas veces ni siquiera somos nosotros capaces de gobernar nuestra propia casa, pero si nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios nos enseñará a gobernar la casa. Quiero decirle y aquí a confesarles algo. Hay veces veo a mis hijas y a mi esposa y yo pienso que yo no soy capaz de gobernar mi casa, porque hay veces se le sale a uno como de las manos, ¿cierto? Y Señor, ¿cómo hago? Entonces Dios me habla y me dice, bueno, hágalo así. No es que Dios me hable el oído, pero puede que a algunos Dios le hable el oído. Hágalo así. Entonces comienza uno a hacerlo y comienza a ver funcionamiento. Amén. Entonces hoy se llama la palabra aprendiendo a escuchar a Dios. Amén. Vamos a volver a leer otra vez el versículo. Dice versículo 6, el 8, perdón. Oye, pueblo mío. ¿Qué dice lo primero que dice? Valga la redundancia. Oye, pueblo mío. A veces nosotros decimos acá, pero póngale atención, pero escuche. De pronto la gente se puede sentir mal. Dirá, ¿será que es que yo soy un bobo? No, no es que sea un bobo. Lo que pasa es que nosotros tenemos impedimentos para escuchar la palabra de Dios y se lo voy a demostrar. Vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 51. Vamos a que Zuli nos ayude en esto. Hechos capítulo 7, versículo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Resulta que dice incircuncisos de corazón y de oídos. Haga de cuenta que como que en esta parte del oído comienza a salirle como una carnecita que le tapa el oído, ¿sí? Una carnecita y le tapa el oído y no le permite oír. Entonces cuando uno es incircunciso de corazón, uno no oye la palabra de Dios. Amén. Por eso es que nosotros decimos, escuche, ponga cuidado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Circuncidar nuestros oídos. Amén. La palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 3, repite varias veces esto. Capítulo 2 y capítulo 3 dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. O sea, que quiere decir que podemos estar ahí y podemos estar escuchando la misma predicación, pero no podemos estar oyéndola. Amén. Podemos estar ahí y Dios puede estarle hablando al hermano de que está al lado y a nosotros no nos está hablando nada.
¿Sí comprendemos cuál es la diferencia de estar prestando atención? Entonces debemos aprender a escuchar, a oír a nuestro Dios, la palabra de Dios. ¿Usted quiere aprender a oír a Dios? ¿Quiere aprender a reconocer su voz? ¿Sí? Ahorita que me acordé un testimonio de un pastor. Resulta que una vez estaba el pastor pues orando a las 4 de la mañana. No es el pastor Emidio, es otra persona. Estaba orando a las 4 de la mañana y el hombre ya se sentía cansado, agotado de estar orando a las 4 de la mañana. Entonces vino una voz y le dijo: tranquilo, hijo, descanse, no ore. Y así por varios días: tranquilo, hijo, descanse, no ore. Entonces él descansó, pero luego vino una voz y le dijo: hijo mío, no des espacio a Satanás. Y él comprendió que la primera voz no era de Dios, en cambio la segunda sí. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay veces Dios nos dice algo y nosotros lo comprendemos, pero hay veces Satanás también nos mete cosas en nuestra mente y nosotros creemos que es la voz de Dios. Sí, así es, Señor. Amén. Entonces debemos aprender a distinguir entre la voz de Dios y la voz de Satanás. Amén. Entonces, ¿cómo podemos aprender a escuchar la voz de Dios? Dice así. El versículo 8 al 10 dice, Salmos 81, el 8 al 10 dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, o vamos a poner avivamiento. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, avivamiento. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Quizás después de que le diga esto, usted no me va a querer tanto, hermano. ¿Ustedes me aman? Después de que escuchen esto, de pronto no me van a querer mucho, o me van a decir fanático, pero Dios me lo habló y así es. Resulta, esto me lo estoy imaginando. Resulta que yo me imagino a Satanás diciendo: bueno, resulta que los cristianos ya no son idólatras y ellos ya no adoran las imágenes, ellos ya no se inclinan a ellas. ¿Cómo hago yo para hacer que los cristianos sean idólatras? Porque ahí dice: si me oyes, no habrá en ti Dios ajeno. Entonces me imagino: la tengo. Voy a crear un deporte para que, aunque la gente no se incline a una imagen, se vuelva fanático y adore a Dios ajeno. Resulta que yo me puse a pensar, o sea, ¿cuánto le gusta la selección Colombia? Amén, a mí también me gusta. Pero resulta de que si estuviera dando un partido de la selección Colombia y Dios me llamara a orar, ¿yo qué haría? Yo me puse a pensar eso. Estoy viendo el partido de la selección Colombia y va ganando 2-0 y ya están que meten otro gol y Dios le dice: vamos, vaya, ore conmigo, yo quiero estar con usted. ¿Usted qué haría? Señor, ahora más ratico. Señor, ahora que se acabe. ¿Sí lo haría? En el descanso, Señor. ¿Y sabe qué pasa? Yo lo he hecho. Señor, en el descanso. Y pasó el descanso. Ahora que acabe el segundo tiempo. ¿Y sabe qué? Y se acabó el segundo tiempo. ¿Y sabe qué pasó? Ni siquiera se me olvidó. Pero, ¿y qué sucede ahí? ¿Qué está primero? ¿El fútbol o Dios? Yo no estoy diciendo que el fútbol es malo. O sea, que nadie dice: el hermano no es fanático. Sino que todo lo que esté primero que Dios se vuelve un Dios para nosotros. Ahora viene otro ejemplo. Señor, pero es que si yo no me levanto a las 4 de la mañana y voy y trabajo, yo no voy a ganar lo mismo. Pero es que si yo no trabajo el domingo, yo no voy a ganar lo mismo. ¿Qué está primero? ¿El trabajo o Dios? El trabajo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay un Dios ajeno. ¿Y sabe qué piensa la persona que trabaja así? Que si se queda sin ese trabajo se va a morir de hambre. ¿Ustedes han escuchado a una persona pensar así?
Pero en cambio si le dicen, si usted se queda sin Dios, no, eso es nada. Si ve que sí hay idolatría. Otro ejemplo me parece como muy infantil. Si ustedes le pusieran 80 millones aquí en este atril, 80 millones, y le dijeran, yo le voy a dar estos 80 millones, pero usted no vuelve a orar, ¿usted qué haría? No, yo rechazo eso. De pronto diría, pues yo oro 5 minutos, pues no ora nada, es igual, ¿cierto? Puede suceder eso. Entonces cuando uno escoge el dinero en vez de a Dios, ya se vuelve un Dios para uno. Si ve cómo es de fácil de entrar a la idolatría, y somos cristianos. Entonces Dios dice, si tú me oyes, no habrá en ti Dios ajeno. Entonces, ¿qué es oír? Estoy viendo el partido de la Selección Colombia, que no es pecado, pero Dios me dice, vaya a orar. Sí, Señor, va y ora. Escuchó la voz de Dios y la obedeció, fue y ora. Y entonces Dios se dio cuenta de que era más importante Él que un partido de la Selección Colombia. Amén. Si ustedes se ponen a notar, los hinchas de los equipos se matan los unos entre otros por una camisa. Eso es idolatría. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen amando? Bueno. Me acordé de un pastor. ¿Les gusta la palabra? Resulta que había un pastor predicando, y personalmente a mí me gustó. Estaba predicando el pastor, arrepiéntase, mire que el pecado lo lleva al infierno, el pecado hace esto. Estaba hablando del pecado de David, que por el pecado vino muchas consecuencias, y estaba duro, tajante, así, Hermano, ¿le gusta la palabra? ¿Quiere que hablemos de diezmo y de ofrendas, de cómo prosperar? ¿Le gusta la palabra? Entonces él mismo dijo, ¿no le gusta? Pues de mala, pues es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, amén. O sea, él lo dijo así, yo no le estoy diciendo a ustedes así, amén. Amén. Recíbala. Entonces, si usted oye la voz de Dios, lo primero que va a ver es que no va a haber Dios ajeno dentro de ti. Amén. Versículos 11 y 12 de Salmo 81. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Por tanto los dejé por tanto a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Quiero decirle que hay una palabra de Dios que dice, Dios nunca me dejará, nunca me soltará, ni el cielo, ni la tierra, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni principados me sacarán de la mano de Dios. Pero quiero decirle algo, ¿sabe qué sí lo suelta de la mano de Dios? El pecado. Esto es para aquellos que buscan a Dios, que Dios nunca me dejará. Cuando usted comienza a buscar de Dios y se enfrenta a un problema, Dios siempre va a estar con usted y va a estar conmigo para ayudarnos a pasar ese problema. Pero si la persona no busca a Dios, ese versículo o esa palabra no es para esa persona. No es. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando, aquí está, los dejé. Ahí dice que Dios los dejó, por tanto a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Si nosotros vamos a Romanos 2, dice que ahí en Romanos 2 dice que comenzaron a dar gloria a la creación antes del creador. Entonces Dios vuelve y dice, y los dejé a su pensamiento malo y perverso. Y cuando Dios los dejó, ahí fueron cuando se encendieron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Cuando uno no busca a Dios, uno no lo quiere. Y cuando uno no lo quiere, Dios lo deja. Eso es como cuando el hijo, uno le dice, hijo mío, pórtese bien, haga esto, haga lo otro. Y el hijo, no, yo no quiero nada de usted, yo no quiero sus consejos, yo no quiero. ¿Qué hace el papá? Bueno, que lo golpee el mundo a ver si aprende. Uno lo deja. Así mismo Dios lo deja a uno. Amén. Dios lo deja a uno cuando uno no lo busca, cuando uno no lo escucha. Amén. Tercero, vamos rápidamente que ya. Ahora Dios nos enseña cómo aprender a escuchar su voz. Vamos a
Lucas capítulo 10, versículo 38 al 41. Debemos aprender a escuchar su voz. Oh, si mi pueblo hubiera oído. ¿Cómo podemos aprender a escuchar su voz? Dice así. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada ¿quién? Marta le recibió en su casa. O sea que prácticamente Marta era como la dueña de la casa. Sigamos el otro versículo, el 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué? Oía su palabra. El 40. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El 41. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. El 42, que es muy importante, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quiero decirle que aquí Dios no nos está enseñando, Jesucristo no nos está enseñando a solo orar y leer la palabra, sino que nos está enseñando a sacar un tiempo para escuchar su palabra. Resulta que puede decir alguien, no, pero es que yo no tengo tiempo. Uno tiene tiempo. Si alguien trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿qué tiempo tiene? Después de las 7. No mire novelas y tenga tiempo con Dios. Dedíquelo. Antes de las 8, de 6 de la mañana a 7:30, tiene tiempo para dedicarlo a Dios. ¿Cierto? A medianoche. Tiene tanto tiempo, el caso es uno sacarlo. Entonces dice que María escogió la mejor parte. Se sentó a escuchar, a oír la voz del Maestro. Así es que nosotros debemos aprender a oír la voz de Dios. ¿Cómo oímos la voz de Dios? En este momento, si usted no está pensando en que le quemó el almuerzo, usted está oyendo la voz de Dios. Si usted no está pensando que va a ir a comer una carne asada, usted está oyendo la voz de Dios. Mejor dicho, si usted está aquí, está oyendo la voz de Dios. Amén. Si está prestando atención, si ha aprendido a circuncidar su oído, está oyendo la voz de Dios. Amén. En el libro de Josué dice, medita de día y de noche este libro y harás prosperar tu camino. ¿Sí ha escuchado esa palabra, ese versículo? Eso es oír la voz de Dios. Sacar espacio para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo la escuchamos? Así en predicación, cuando vamos y escudriñamos la palabra de Dios, los que hacen el devocional, ahí escuchan la voz de Dios. A veces nosotros la escuchamos hasta por medio de gente que no tiene nada que ver con Dios. Y Dios le habla a uno por medio de esas personas. Amén. Aprender a escuchar la voz de Dios. Vamos otra vez a Salmo 81, dice el 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Hay otra partecita con Dios y es caminar. Si en mis caminos, el 13, dice así, oh, si me hubiera oído mi pueblo, y si en mis caminos hubiera andado Israel, hasta ahí nomás, si en mis caminos hubiera andado Israel. ¿Cuántos tienen calor? Bueno, si en mis caminos hubiera andado Israel. Ese andar en mis caminos tiene dos significados. El primer significado es aprender a hacer su voluntad. Eso es andar en mis caminos. Amén. Aprender a hacer su voluntad. Por ejemplo, yo el sábado estaba yo en el ayuno allá, estaba solo y estaba pensando, Señor, yo quiero tantas cosas de ti. Dios me ha dado muchas cosas, créalo, me ha dado muchas de las cuales estoy agradecido. Pero yo quiero muchas más. Señor, yo quiero eso más, yo quiero eso, yo quiero eso.
y me puse a meditar. ¿Usted cumple mis mandamientos? Entonces me puse a pensar y lo estaba cumpliendo como a medias. Entonces no nos debemos solamente quedar en oír, sino en caminar esa palabra. Amén. Entonces Dios dice, por ejemplo, en Mateo 5, dice lo que me habló Dios esta semana, dice, si tú vienes al altar a traer tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, o no dice alguien, dice si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y luego sí, ven y presenta la ofrenda. Es que hay veces nosotros cuando no hacemos las cosas así de una, dejamos pasar 2 o 3 días, ya se nos olvida. Si Dios nos dice, ve y reconcíliate, es ve y reconcíliate. No hay excusa. No, Señor, pero es que Él fue el que me hizo el agravio. ¿Sí podemos sacar esa excusa? Cuando Dios nos dice, ve y reconcíliate. No, Señor, es que yo no sé, yo no quiero, yo no siento perdonarlo. O sea, es que la palabra de Dios no es de sentirla, sino de obedecerla. Así de sencillo. Si Dios le dice, vaya, va. Si no, no puede obtener nada de Dios. Si nos quedamos solamente en el oír, no vamos a obtener nada de Dios. Y voy a dar este ejemplo y de pronto la gente dirá, pero ¿por qué tenía que meterlo? La palabra de Dios dice, diezma y ofrenda y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros. Teniendo en cuenta que la bendición no solamente es dinero, pero va ahí, en la bendición va ahí. Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, si vamos y lo hacemos, Él abre las ventanas. O sea, la obediencia hace que Dios mueva su mano a favor nuestro. Amén. Si Dios le dice, ve y reconcíliate y tú te vas a reconciliar, Dios trae bendición sobre cada uno, sobre el que se reconcilió. Amén. Para los hombres, si Dios nos dice, no mire la mujer con deseo, no la mire. Si nos dice, no repudie a su esposa, pues no la repudie. Enamórese otra vez de su esposa. Porque quiero decirle que como todos somos diferentes caracteres, y el esposo siempre quiere llevar como, y así es, debe ser así, pero hay veces la esposa como que se la quiere quitar, ¿cierto? Entonces tienen que aprender a convivir, dice la palabra, a soportarse los unos a los otros. ¿Por qué? Sí, por amor a esa persona, pero también por obediencia a nuestro Dios. Amén. Entonces el caminar es hacer la voluntad de Dios. Y aquí viene otra parte del caminar los caminos de Dios. El caminar los caminos de Dios también es caminar con Dios. ¿Usted sí sabía que Dios pagó un precio muy alto para poder caminar con usted y conmigo? O sea que ya no es algo de que, yo creo de que Dios está ahí. Va a ser un momento en que usted sabe de que Dios está ahí. Y que lo siente de que Dios está ahí. Está a su lado. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere caminar con usted y conmigo. Hay muchos hombres en la Biblia donde Dios caminó con ellos. El primer hombre fue Adán. Usted sí sabía que Dios venía y buscaba a Adán. ¿Para qué? Para comenzar a caminar con él por el huerto del Edén. La palabra de Dios nos enseña que Abraham caminó con Dios. Eso está en Génesis. Hay un hombre que se llamó Enoc, o yo creo que se llama todavía porque no murió. Dice que caminó con Dios por más de 300 años. Y a Dios le gustaba tanto caminar con Enoc que se lo llevó. Imagínese eso. Dios se lo llevó. ¿Cuánto le gustaría no ver la muerte? Entonces aprenda a caminar con Dios. Pero hoy vamos a estudiar el ejemplo de un hombre que caminó con Dios y cómo lo hizo. Y fue Moisés. Moisés aprendió a caminar con Dios. Vamos a este versículo, Números capítulo 12, versículo 3.
Números capítulo 12, versículo 3. Ya vamos culminando. Números 12, versículo 3 dice: y aquel varón, ¿quién? Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Imagínense eso. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Ustedes cuando escuchan la palabra manso, ¿qué se les viene a la mente? Noble, sumiso. Yo anteriormente creía que manso era que no le daba ira, manso, pero me encontré con algo. Fui a escudriñar qué significaba la palabra manso. La palabra manso viene del latín mansuetus, que significa, y está dividida, que man significa a mano, es significado mano, man significa mano, y suetus significa acostumbrado. O sea que manso significa, etimológicamente hablando, significa acostumbrado a la mano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Haga de cuenta cuando usted va por el centro con su hijo, lo coge duro de su mano, ¿cierto? Y usted va para allá, si usted voltea a la izquierda, se lo jala, si usted voltea a la derecha, se lo lleva, y así el niño no quiera, usted se lo lleva. Pero es diferente cuando el niño va ahí agarrado de la mano y para donde va el papá, va para... ¿Sí me va a entender? Acostumbrado a la mano. Moisés estaba tan acostumbrado a la mano, a la mano de Dios, que no hacía nada sin que Dios se lo dijera. Amén. Nosotros debemos aprender a acostumbrarnos a la mano. Se lo voy a dar un poquito más claro. En Éxodo capítulo 33, versículo 14, versículo 14 y 15, pero vamos a leer primero el 14, y antes de leerlo quiero explicarle algo. Resulta que el pueblo iba para la tierra prometida, y Dios le dijo: Moisés, yo voy a mandar a mi ángel para que te meta en la tierra prometida, porque yo ya lo prometí. Yo lo voy a mandar porque ya se lo prometí, pero estoy cansado de ese pueblo, porque es que de pronto siguen así de malos y los voy a consumir, le dijo Dios a Moisés. Entonces Moisés, ¿sabe qué hizo? Él, como le estaba tan acostumbrado de andar de la mano de Dios, dijo: Señor, no es posible. Hizo parar todo el campamento, paró el campamento, ya no siguieron avanzando. Y dice que cogió el lugar donde una carpa y lo sacó del campamento y comenzó a buscar a Dios ahí, porque Dios le había dicho que ya no iba a ir con ellos. Entonces Moisés salía todos los días a buscar a Dios allá. Y Señor, necesitamos que tú vayas con nosotros, y todos los días. Y la Biblia dice que cuando Moisés entraba, la gloria de Dios se manifestaba ahí en esa carpa. Hasta que un día, seguro Moisés de tanto rogarlo, le dijo: está bien, voy a ir contigo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora el versículo 15. Dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sí ves lo acostumbrado que estaba Moisés de la mano de Dios? Si tú, Señor, no vas conmigo, no me saques de aquí. Se lo voy a decir de otra manera. Moisés era un hombre que se dejaba manejar por Dios. Él era un hombre que era dócil, que se dejaba manejar por Dios. Para donde Dios le dijera, él iba. Así Dios quiere que nosotros seamos, que para donde Dios nos diga, nosotros ir. Amén. Les voy a dar este ejemplo que aprendí de un pastor. Resulta que nosotros somos como guantes y Dios es la mano. Dios necesita guantes dóciles que se dejen manejar. Si un cirujano se colocara un guante de esos,
¿Usted cree que podría hacer una cirugía? ¿Cierto de Dios? Un guante sucio y duro. Recuerde que nosotros somos como los guantes. Amén. Es más, si yo tratara de coger una aguja con este guante, ¿usted cree que la podría hacer? A ver. Resulta que hay gente que puede ser como ese guante, que no quiere limpiarse y que no obedece la voz de Dios. Pero puede suceder que puedan haber gentes como este guante. ¿Qué tiene este guante? ¿Está sucio o está limpio? Está limpio, ¿cierto? Porque Dios lo ha limpiado, hablando espiritualmente. Pero ¿será que con este guante podemos hacer una cirugía? ¿Un cirujano podría hacer una cirugía? Quiero decirle que este guante es el que usa la que asa allá, la arepa. Y cuando va a coger una bolsa, no puede cogerla. Entonces uno le tiene que ayudar. Aunque está limpio, pero todavía no es totalmente dócil. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si nos colocamos un guante de estos? Este guante está limpio. Con este guante un cirujano puede hacer una cirugía, la cirugía más precisa. Me perdieron los dedos, esto es como un guante para 4 dedos. Bueno, lo que pasa es que este es para una mano pequeña, tengo mano grande. Pero resulta de que si un cirujano se pone un guante de estos, puede hacer la cirugía más precisa, sea cirugía de ojo. Imagínese un cirujano de ojo haciendo una cirugía con un guante de esos. Dios mío. Pero si le pone un guante de estos, hace la mejor cirugía. Amén. Así mismo es Dios con nosotros. Nosotros somos los guantes, Dios es la mano. ¿Nos vamos a dejar manejar de Él? Dependiendo de lo suave que seamos, así mismo Él nos va a manejar. Amén. Entonces, si nosotros hacemos esto, viene la respuesta de Dios. Volvamos a Salmo 81 para terminar. Vea la respuesta de Dios, lo que pasa cuando nosotros oímos y caminamos con Él y caminamos en sus caminos. Dice el 13, el 14. En un momento, 81:14. En un momento habría yo ¿qué? Derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Usted tiene enemigos? Oye, mi hermana sí tiene enemigos. Quiero decirle que yo tengo enemigos, pero no son enemigos de carne y sangre. Son principados, son potestades, son huestes de maldad. Quiero decirle que los enemigos de mi familia son mis enemigos. Es más, le voy a decir, seres que yo no conozco quieren que yo muera. Y así mismo ustedes. Seres que usted ni siquiera jamás en la vida los ha visto, los odia. Porque así es Satanás. Satanás odia todo lo que es de Dios. Odia la creación de Dios. Pero entonces dice Dios, si ustedes hacen eso, si yo hago eso, en un momento derribo yo sus enemigos. ¿Sabe qué hacen los enemigos? Y le voy a decir esto porque lo he escuchado de testimonios de gente que ha servido en el satanismo y que se ha convertido en el cristianismo. Dicen esto: nosotros cuando hacemos oraciones en el satanismo, hacemos conjuros de pobreza, de escasez, de enfermedad, de división de hogares, para que todo esto vaya, ¿sabe a dónde? A los cristianos. ¿Usted cree que esto lo hace para la gente del mundo? Es para los cristianos. Entonces los cristianos, cuando no oyen la voz de Dios y no la obedecen, todas estas cosas comienzan a sucederle. Pero cuando uno la obedece y camina con Dios, Dios en un momento derriba nuestros enemigos. Amén.
y vuelve su mano contra sus adversarios. Pero viene algo buenísimo, el 15. Dice así, 81:15. Dice el 15, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Los que aborrecen a Jehová. ¿Usted sabe quiénes son los que aborrecen a Jehová? ¿Saben quiénes son los que aborrecen a Jehová? Los demonios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Quiero decirle algo. Anteriormente, Dios mío, yo no sé, gracias a Dios, Dios me libró de muchas cosas. Pero anteriormente, Señor, en el nombre de Jesús, reprendo esto y reprendo lo otro y sal fuera. ¿Y sabe qué sucedía? Pues nada, porque ellos no se sometían a mí, porque estaba lleno de pecado y no me le sometía a Dios. Pero ahora es diferente. Ahora comenzamos a reprender y Dios comienza a quebrantar las ataduras. Amén. Porque hemos comenzado a buscar de Dios. Es diferente. Es diferente. Por eso, nosotros debemos tener en cuenta, si nosotros somos cristianos, es porque seguimos a Cristo, porque le obedecemos, no solamente porque vamos a una iglesia. Amén. Entonces, los que le aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Muchas de las enfermedades son demonios. Muchas de las pobrezas son demonios. Entonces, cuando usted hace esto, todos estos demonios comienzan a sometérsele y usted comienza a reprenderlos y comienzan a irse. Amén. Entonces dice, y el tiempo de ellos, ¿qué? Sería para siempre. ¿Sabe qué significa eso? Que el tiempo de victoria sería para siempre. Usted ha escuchado esa exclamación del mundo que dice, está en el cuarto de hora. Porque el cuarto de hora es un momentico de gloria solamente. Pero con Dios, cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios y ya comenzamos a andar con Dios, ¿cuánto es el tiempo de nosotros? Para siempre. Entonces es donde Dios nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y todo lo que emprendamos va a prosperar.